buenas tardes y bienvenidos un día más al Fórum Online de BD Travel Brand. Yo soy Mariano Gijón, una de las personas que forman parte del equipo de comunicación, y hoy iniciamos el nuevo curso con una de nuestras secciones más queridas, las tertulias de la Sociedad Geográfica Española. Hoy arrancamos además con un tema de altura, y es que hablaremos junto a todos nuestros invitados de la irresistible atracción de las montañas. Para ello doy la bienvenida a nuestra querida Lola Escudero, que sé que está por ahí. Ella es miembro fundador y secretaria general de la Sociedad Geográfica Española. ¿Qué tal estás, Lola? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. ¿Cómo ha ido el verano? Pues bien, ha ido bien. Para todos ha ido mejor. Ha pasado rápido, sí, pero por lo menos ha pasado mejor que el anterior, así que nada. Muy bien, pues me alegro mucho. Y me alegro mucho de teneros de nuevo por aquí, Lola. La verdad es que estábamos deseando de poder volver a retomar estas tertulias, porque siempre nos traéis temas muy interesantes y desde diferentes puntos de vista, hablando siempre del viaje. Sí, hoy vamos a retomar, como dices, las tertulias y de momento vamos a seguir con este formato vía Zoom que gracias a vosotros podemos hacer, y además tiene la ventaja de que pueden participar muchos socios que no viven en Madrid y muchos que no son socios que también se conectan. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo a BD Travel Brand que nos ayuda a hacer estas tertulias y nos acoge. Volveremos a las tertulias físicas también, porque parece que la cosa ya va camino de un poco de la normalidad y que podremos volver. Pero bueno, nos gusta de esta fórmula, hay muchas cosas que nos gustan, ¿no? Bueno, hoy estamos, voy a dar paso, ¿no? a los panelistas. Yo os dejo que Sí. presentes perfectamente a todos nuestros invitados. Vale. Y nada, simplemente decirle a las personas que nos están viendo que tienen un chat habilitado en el que pueden lanzar los comentarios, las preguntas, y tú, Lola, se las vas a ir trasladando a todos nuestros invitados. Yo voy a ir viendo, a medida que vayan participando, voy a plantearlas, o si no, al final tomaré nota para plantear algunas de ellas, que nos quede un poco de tiempo para eso. Un abrazo. Gracias, Mariano. Bueno, hoy estamos en un lugar muy concreto, que son en las cimas de las montañas más altas de la Tierra, y en otras cimas que no son las más altas de la Tierra, pero que son también montañas muy apetitosas, muy atractivas para conocer, si no para subir, los que a lo mejor no somos tan deportistas, pero sí para conocer. Para ello, pues contamos con 4 personas que tienen 4 perfiles muy diferentes, aunque a todos les une una pasión común, que es la montaña. Voy a empezar por Raúl Martín, que muchos socios le conoceréis porque nos acompaña en muchas de nuestras salidas, no solamente de montañismo, sino también otros viajes, que es doctor en geografía, es especialista en paisajes fríos y de montaña, está impartiendo clases en la Universidad Autónoma de Ciencias Medioambientales y de la Tierra, y también ha dado clases en otras universidades españolas americanas, y actualmente, pues como digo, está en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo debo confesar que gracias a Raúl y a Pedro, yo que no soy muy montañera, he aprendido a amar las montañas y he aprendido muchísimo de las montañas, aunque solo sea teórico, porque es un gran comunicador y un excelente profesor. Yo creo que de él dependerá que muchos niños se aficionen a las montañas y aprendan a amarlas. Y lo mismo pasa con Pedro Nicolás, que fue también profesor de Raúl y pues, su maestro y su mentor. Pedro, ahí estás, también miembro de la Sociedad Geográfica y actualmente presidente de la Sociedad Peñalara. Bueno, de Pedro podemos decir muchas cosas, porque es todo, es deportista, es profesor, ha sido profesor, bueno, sigues ejerciendo de profesor en muchos aspectos, pero también te has preocupado mucho de un aspecto de la montaña, no solamente en el deportivo, sino también el tema de la conservación de la naturaleza, y has participado en estudios de gestión de espacios naturales protegidos, que este es otro tema también interesante cuando se habla de la montaña, también si podemos lo tocaremos. Pero Pedro también ha participado en muchas expediciones a las montañas, hay que decir que también fue uno de los, el primer español junto con Jerónimo López, que subió al Vinson, la cumbre de la Antártida, aunque él no lo suele decir, porque es muy modesto, pero en 1990 consiguió ser uno de los primeros españoles en subir al Vinson. Pero bueno, hace otros muchos deportes, porque luego he visto que haces bicicleta de montaña, de carretera, haces carreras de montaña, o sea que esto de la montaña empieza por un poquito y luego veo que vais cada uno ascendiendo, no solamente en altura. Y lo mismo creo que le ha pasado a Belén Rodríguez Oñate, otra de nuestras participantes hoy en la tertulia,
que es doctora en nutrición, es corredora, es nutricionista deportiva y bueno, compagina su profesión con su vocación, que son las carreras de montaña. Y creo, Belén, que más cosas, porque luego nos contarás que yo me pongo a leer y cada vez, esta sí que va cada vez a más, ya no sé por dónde va, pero luego nos cuentas un poco cómo pasaste de ser nutricionista a ser una de las corredoras además más destacadas. Ha sido la primera española en acabar la carrera más alta del mundo, que es la Lenin Peak Race, y que ha subido a 7.100 metros en la cima del Pamir. Así que luego nos cuentas un poco también esta vertiente diferente de la montaña, que es las carreras de montaña, que yo creo que debe de tener algo que os engancha. Y lo mismo pasa con Carlos Suárez, que es escalador, alpinista, es yo creo un amante del vacío, de los vacíos, ¿no? Y del riesgo y de lo extremo, y que también ha ido haciendo, me imagino, su evolución natural desde la escalada deportiva sin cuerda, luego en los últimos años creo que también hace salto base, y bueno, ha ido haciendo, se ha ido enganchando con sucesivos especialidades deportivas, que también espero que nos cuente. El Hacho ha dejado plasmada su experiencia deportiva en películas y en artículos en medios especializados y en libros. Y bueno, ya has participado, creo, en varias películas y documentales sobre alpinismo y escalada. Todos tenéis muchas expediciones a vuestras espaldas, muchas de ellas al Himalaya. Aunque yo, para abrir así un poco el turno intentaremos que podamos hablar todos e interrumpiros unos a otros, como sé que os conocéis y tenéis confianza, podéis hacer vosotros, que sois los especialistas en montaña, pues podéis hacer muy bien la tertulia. Pero por abrir un poco, yo os preguntaría a los cuatro, y os voy dando turno, ¿por qué la atracción de la montaña? ¿Por qué la montaña en otro paisaje o escenario, en algunos casos para practicar el deporte que os gusta, en otros casos para acercaros como profesionales, como geógrafos, algunos de vosotros? ¿Cuál es esa primera experiencia que recordáis en la montaña y en la que dijisteis, esto va a ser lo mío y a partir de aquí ya fue imparable? ¿Quién quiere empezar? Raúl, ¿te empiezas tú? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Un placer estar aquí y más aún hablar de montañas en presencia de buenos amigos. Sobre lo que planteas de esto de la atracción de la montaña se han escrito libros magníficos. Yo, por supuesto, no voy a mejorar aquí, pero sí quería compartir con vosotros una idea que tengo que precisamente nunca se la he dicho a nadie, y es lo siguiente. Si nos damos cuenta, muchos de los animales que vemos en la montaña, que creemos que son típicos de ellas, ¿no? Los lobos, los osos, los corzos, no son propios de la montaña. Digamos que el desarrollo, la gente, el humano le ha ido, digamos, llevando desde sus ecosistemas hasta la montaña porque no tenían otro lugar ya donde quedarse, ¿no? Y en mi caso creo que me ha parecido algo parecido. No es tanto la montaña en sí, sino la llamada de la naturaleza. ¿Quién de nosotros conoce ya una playa salvaje, un bosque salvaje? Todo está tan tremendamente transformado que casi también me siento como esos animales a los que han desplazado, digamos, en desarrollo, hasta la montaña, ¿no? Donde he encontrado la naturaleza que siempre he buscado desde pequeño. Y ahí sí, ya he descubierto pues, lo que hablabas del deporte, el juego del abismo, el compañerismo, la tradición de la montaña, los valores, etcétera. Pero en mi caso es esa llamada de la naturaleza de los pocos lugares que nos quedan ya en el mundo occidental, por así decirlo. Ese es mi caso, por lo menos. No sé los demás compañeros que dirán y compañeras. Pedro. Bueno, yo quería ser el último porque siempre se aprende y además varía. Bueno, es interesante el elemento, el efecto refugio de las montañas, que no solo lo es para los humanos, lo es para los animales, como bien dice Raúl, para las plantas. En las montañas se dan unas circunstancias ambientales que no se dan, son islas ambientales que la diferencian de su entorno y que ofrecen su amparo cuando te ves agredido, cuando te ves amenazado. Pero yo quería cambiar un poco el término y irnos a algo así como más romántico o más emocional. Y para mí las montañas es un mundo de fantasías, ¿no? A veces, hay días, no siempre, ¿no? Como en todo, no tienen la misma calidad todos los días de montaña, pero hay días de montaña que no sabes si realmente los has soñado o los has vivido, ¿no? Y eso es por una serie de elementos que se conjugan en las montañas y que no es fácil encontrarlos en otros lugares. Es la luz, es la soledad, es la emoción del riesgo, es lo sobrecogedor que es el entorno,
es que cada momento tienes que estar decidiendo. En las montañas no te lo dan nada hecho, no hay luces ni ámbar, ni verde, ni rojo, tú tienes que tomar decisiones continuamente. Bueno, no me voy a enrollar mucho con esta primera intervención, pero con todo lo dicho, al final en las montañas hay un mundo paralelo que después sirve para el mundo del día a día, pero hay un mundo paralelo lleno de sugestivas vivencias, entre otras también, y iremos por ahí, la relación con una sociedad, con unos amigos especiales que compartes eso y por lo tanto compartes cosas muy profundas. Bueno, entonces toda esa mezcolanza, porque yo no creo que haya un factor, un elemento que determine que nos fascinen las montañas, yo creo que es una mezcla de todo eso. El ambiente natural, pero también un ambiente natural que normalmente no encontramos en el llano. Esas luces, esos grandes espacios, los horizontes infinitos, y después siempre que en la montaña te exiges a ti mismo, bueno, una atención y una dedicación que en la vida cotidiana pues normalmente no lo tienes. Ahí lo dejo y seguimos. Sí, un poco estaba pensando mientras que hablabas que también se parecen, bueno, en realidad todos los paisajes extremos, vosotros en general no solamente hacéis montañismo, sino también otro tipo de, porque estoy pensando en el desierto, que a mí me llama, pues también tiene eso de, bueno, el estar atentos a cosas que no estamos, el riesgo continuo, la decisión continua, o sea que, bueno, en realidad comparte y un supongo poco. que el mar, que yo Y el soy de mar, meseta, los castellanos, sí. soy castellano viejo, pero yo Sí, bueno, estoy seguro que una gran travesía marina totalmente. es absolutamente, participa de muchas cosas de lo Muchas que cosas, he sí. dicho, es decir, Sí. los grandes escenarios naturales, ¿no? Sí, y bueno, y también hablaremos un tema del compañerismo, ¿no? Que en todos esos escenarios, el mar incluido, pues es preciso el compañerismo y el apoyo, y ahí se genera pues una escuela un poco de vida de la que también me gustaría que luego habláramos. Belén, te doy la palabra a ti la montaña, ¿cómo te atrajo? Bueno, ¿Cómo te atrapó? saludaros a todos y agradeceros la invitación a esta tertulia. Estoy encantada de compartir este ratito con vosotros. Y bueno, la pregunta no es fácil. Claro, escuchando a Raúl y a Pedro, pues su explicación ha sido perfecta, ¿no? Pero para mí, si pienso en el momento, como preguntabais, ¿no? En el que he dicho, pues la montaña es donde quiero estar o que me ha enganchado, la verdad es que estoy en contacto con la naturaleza desde muy pequeña. Por mi padre sí que es cierto que no a este nivel de hacer o escalada o carreras o demás, pero es algo que siempre he tenido cerca en un pueblo, no montañas altas porque soy de cerca de Albacete, ¿no? Pero siempre he estado en contacto con esa naturaleza y he vivido, o sea, la he vivido muy en soledad, ¿no? Y creo que para mí es un refugio, como decía, podría decir Raúl, ¿no? Y es donde realmente creo que me he conocido más. Claro que me he conocido pues estudiando con mis distintos trabajos, pero creo que en la montaña es donde realmente me he conocido. Y algo que siempre cuento, también pues cuando doy alguna conferencia o también clases a los alumnos y me preguntan, es que la montaña, igual que la ciencia, ya que tengo parte de científica, ¿no? Es infinita. O sea, en la ciencia nunca dejas de aprender y en la montaña siempre digo que nunca dejas de llegar o nunca llegas a la cima, ¿no? Entonces creo que eso a las personas con cierta personalidad también nos enganchan, ¿no? Y creo que con eso lo puedo resumir. Sí, luego hablaremos, preguntaré para quienes no te conozcan un poco ese salto de tu profesión de nutricionista a practicar determinados deportes de montaña, ¿no? Cómo llegaste a ello, porque leyendo entrevistas que te han hecho y tal, decías como que necesitabas experimentar en ti cosas que veías en mis los deportistas. claro. Claro, en tus deportistas decías, bueno, claro, uno ve a Carlos Soria y dice, yo quiero ser, claro. yo quiero ser de mayor Carlos Soria. Claro, y me hablan de las montañas altas y dices, ¿cómo voy a dar pautas nutricionales si no hay nada escrito, publicado? Lo que está publicado no me creo que se pueda hacer, pues lo tienes que probar. Nos dirás el secreto de Carlos Soria. A ver si. Oye, Carlos, el otro Carlos, que no es Carlos Soria, Carlos Suárez. Tú llegaste a la montaña desde dónde, desde el deporte, desde la afición por el montañismo, simplemente. Buenas tardes a todos. Un placer, por supuesto, estar aquí con tan ilustres personajes y con la Real Sociedad Geográfica. Y Lola, me lo has puesto muy difícil. Después de estar aquí el último yo, a ver qué digo yo ahora, ¿no? No. La verdad es que para mí forma parte de un proceso personal donde me ha interesado siempre más el lado humano que la parte puramente deportiva, aunque es verdad que con el tiempo pues
pues he aprovechado un poco ciertas condiciones que tenía, que por supuesto luego con entrenamiento, experiencia y demás, pues me han llevado a tener una serie de resultados que me han permitido poder vivir profesionalmente de ello durante bastantes años, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que una cosa me lleve a la otra hasta poder trabajar ahora en una multinacional como Adidas, en la que estoy muy contento, ¿no? Para mí es un proceso difícil de entender y muy difícil de explicar, ¿no? Que a lo largo de los años efectivamente también va cambiando, ¿no? Como decía Pedro, y creo que también estoy muy cerca a lo que dice Raúl, ¿no? De esa persona, ese hombre que buscando esa perfecta civilización, yo creo que de alguna forma pierde todos esos valores que también contaba Pedro, ¿no? Y se desarraiga un poco de todo eso y necesita esa vuelta a la naturaleza, esa vuelta a esos principios que hicieron que, pues, a través de la solidaridad, de la fuerza del equipo, de la soledad a veces también, de la valentía, ¿no? El arriesgar siempre un poco, ¿no? Todo eso creo que forma parte del alpinismo, y en esa búsqueda del alpinismo para mí no deja de ser una especie de herramienta para encontrar mi sitio un poco también en este mundo, ¿no? Al final el alpinismo está muy bien, es algo increíble, pero en el fondo para mí, de mi forma de verlo totalmente personal, es una herramienta, ¿no? Bien, sí, yo de vuestros diferentes perfiles, sí que además de compartir un poco esta atracción por la montaña, también es un poco el reto continuo, porque leyendo vuestras trayectorias se ve un poquito más y ahora un poco más y ahora un reto y tal. ¿Cuál es vuestro reto próximo? Ahora voy a empezar al revés, Carlos. ¿Cuál es tu próximo reto? Porque tú has ido cambiando también un poco de disciplinas, o sea, aunque me imagino que las sigues practicando todas, pero creo que has ido evolucionando, ¿no? Sí, creo que forma parte de todos esos retos de ese proceso, y como también hablabais de Carlos Soria, nos lo demuestra día a día en cada expedición y a lo largo de toda una vida, ¿no? Cómo son importantes todos esos retos, ¿no? Para mí ha sido una forma también de ordenar una vez más mi vida, ¿no? No entiendo la vida sin objetivos, sin sueños, y sobre todo lo que tiene que ver con la montaña, ¿no? Quizás seguramente personalmente lo que más me atrae de la montaña es la belleza de las grandes cimas, de ese lugar único que representa estar en un sitio que te hace sentirte especial, y cuando estás en esas cimas, pues es que, no sé, te invade una especie de alegría que yo creo que es algo cercano a la felicidad que buscamos todos, ¿no? Y eso se convierte en una pasión para muchos de nosotros, ¿no? Entonces yo ahora mismo sigo soñando con montañas que a lo mejor no son las más altas muchas veces, ni son las más difíciles, pero sí pueden ser montañas muy interesantes donde hacer ahí, pues, algún tipo de actividad curiosa, como escalar y luego saltar de la cima, pues puede representar un reto para mí que está bastante bien, ¿no? Ahora mismo concretamente sueño cada día con volver a la Patagonia si lo abren ahora en Navidades, ¿no? Es un tema ahora que hablaremos también de cómo ha afectado la pandemia y todas las cortapisas que hay para los viajes. Belén, tú, que veo que te pones retos, no sé ahora ya qué te queda, pero ¿qué retos tienes ahí puestos en Bueno, mira, el mente? siguiente es este sábado, tampoco es mucho, Vaya. pero es una competición, es una carrera, entonces, bueno, esto, bueno, pero como es parte de montaña, no es una carrera por montaña de 55 kilómetros. Me gustaría estar en el Gran Trail de Peñalara de nuestro club, pero bueno, este año me rompí el ligamento cruzado y no he querido asumir una carrera de 100 kilómetros, no creía oportuno asumirla. Pero bueno, ya de montañas, retos así importantes. Bueno, la verdad es que mi experiencia, vamos a decir, como alpinista es pequeña, no me considero un alpinista, podría decir que soy un alpinista en formación, he hecho muchas cosas, pero me falta, creo que, tecnificar en el sentido de, bueno, pues de mucho más con la escalada en roca, que bueno, creo que me falta grado, ¿no?, para asumir ciertas actividades que las asumo, pero siempre vas con compañeros y bueno, pues he empezado ahora a asumir actividades, vamos a decir yo, un poco como, bueno, pues llevando el mando, por decirlo de alguna manera, ¿no? El poder ser autosuficiente, que creo que es lo que necesito más ahora en actividades comprometidas, poder ser autosuficiente. Como objetivo final, y que es, pues siempre lo pongo, lo comunico, ¿no? Y que me gustaría y me gusta decirlo en alto para yo hacerme más fuerte con ello, ¿no? Me encantaría, bueno, digo el Manaslu como podría ser otra montaña alta, sí que me gustaría pues llegar a los 8.000 metros, y mi objetivo pues me gustaría hacerlo del campo base a cima y vuelta. Sé que es un objetivo exigente, pero yo, bueno, pues me encanta la fisiología de la altitud, creo que es algo asequible preparándolo muy bien y que el cuerpo pues sufre mucho menos
haciéndolo así creo que es algo que se puede conseguir y que me gustaría intentar la cima. Sí, la verdad es que las noches que he pasado en altura lo he pasado tan mal que considero que no es necesario estar, tampoco está muy alto, que no pasa de los 7.000 metros, ¿no? Pero bueno, es algo que tengo ahí en mente y que me gustaría conseguirlo. Los 55 kilómetros tienes 3/4 partes de la montaña hecha ya, ¿eh? Ya, claro, pero no a esa altitud. Pues yo creo que, como muy bien ha explicado Carlos, la montaña para mucha gente, para los que nos la tomamos muy en serio y le damos un protagonismo en la vida, es una herramienta de eso que decíamos cuando éramos jovencitos, de realización personal, ese tipo de cosas que ahora ya no se dice. Es decir, la usamos como una herramienta para crecer, para ser nosotros mismos, para cumplir nuestros sueños y demás. Yo no estoy en la fase como está Belén, que está a tope ahora, subiendo y subiendo y subiendo su nivel como tiene que ser, y eso es maravilloso. Creo recordar que algo parecido pude vivir hace muchos años, pero ahora quizás lo que me gusta es buscar rincones que no hace falta que sean nada exóticos ni nada famosos, lugares de montaña que me faltan, conocer mejor el macizo oriental de los Picos de Europa, que es poco conocido, o hay tantos y tantos y tantos lugares, parte de Sierra Nevada, lo inmensa que es Sierra Nevada, lugares, se quedan miles de lugares. Y eso es lo bueno que tiene la montaña, que jamás se agota. Puedes estar toda la vida pues con objetivos que sean más o menos importantes físicamente o deportivamente, pero que pueden hacer una gran ilusión porque te has enterado que hay un bosque especialmente interesante. Pero además de eso, que eso es la actividad en la montaña, yo creo que ahora lo que prevalece en mí es un poco el sentido social de la montaña. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que ahora hay que cuidar las montañas. A mí las montañas me han aportado mucho durante mucho tiempo y me han hecho ser quien soy, que es mejor estar contento con uno mismo, y entonces digo, pues las montañas será que han colaborado a ello, pero ahora lo que me interesa es pues lo que hicimos la semana pasada, limpiar de unos montones de hierros, de unas varias toneladas de hierros, un valle perdido del Guadarrama que tiene allí pues restos de alambradas, ganaderas y tal. Bueno, pues eso me hace tanta ilusión como ir a una montaña nueva. Es decir, pequeñas cosas que hacen que haya una relación más fértil, más profunda, más de crecimiento para los hombres, para la humanidad, entre las montañas y la humanidad, la cultura de las montañas, ¿no? Que transmitir a la gente que las montañas son un lugar maravilloso y que tenemos un compromiso con ellas. Y eso ahora mismo quizás es lo que más me fascina o estoy más centrado en ello. ¿No? Raúl, aparte de la misma pregunta, luego te iba a hacer una pregunta que un poco estaba contestando Pedro, tú que trabajas activamente como profesor, ¿cuáles serían esas salidas a montaña que piensas que pueden iniciar a alguien que no esté muy metido en la montaña y que pues son un poco como los que hacéis con la sociedad, los que hacéis, que son salidas cortas, breves, no muy difíciles, pero que van como enamorando y van haciendo que digas, oye, pues no es tan complicado, o sea, la montaña no es una cosa tan lejana a mí, ¿no? Pero bueno, pero también me contestas a lo del reto. Pues mira, respecto a lo de los retos, estoy en la línea de todo lo que se está diciendo aquí. Y yo tengo un reto muy fácil, que es seguir encontrando montañas que me sorprendan, lo cual es tremendamente sencillo, porque prácticamente toda montaña te sorprende siempre y le encuentras el gusto y te encanta, ¿no? Y luego subir más alto, pero por una razón, y es que desde pequeño estoy obsesionado con el frío y la nieve, de verdad, es una cosa realmente intrínseca a mi naturaleza. Entonces, que te gusten estas dos cosas y vivir en altitudes mediterráneas es casi una maldición. Entonces, solamente me queda un rumbo que es dirección hacia arriba, en altitud, donde encuentro el frío y la nieve. En otras palabras, hay veces que voy a Peñalara por la mañana, en invierno, a la vuelta, a la hora de comer, estoy de vuelta en Madrid, y es como si me hubiese dado un paseo por Laponia o algo así, porque realmente es ese tipo de ecosistema, una tundra alpina, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso es subir más alto porque casi me considero un refugiado político, ¿no? Y lo que comentabas de los alumnos y cuáles son las montañas que les podemos ir presentando, etcétera,
Donde tengo más experiencia, que he llevado más alumnos, Pedro tiene incluso más que yo en ese sentido, es en Peñalara. Una vez eché cuentas y yo creo que habré subido como 700, 800 alumnos así. Y siempre íbamos por el circo de Peñalara, muy bien conocido por todos. Y créeme que de todas esas ocasiones el circo siempre estaba diferente, pero la sensación que causaba, sobre todo en gente que nunca había estado allí, era impresionante. La gente no se creía que pudiese existir algo allí. Y estoy seguro que es lo que tú dices, es una montaña que deja una huella y a partir de la cual se puede ir construyendo mucho más. Y nos hemos ido a una montaña que tenemos a 45 minutos. O sea, nada exótico, ¿no? Por así decirlo. Sí que sí, las montañas más cercanas, desde luego, pueden ser la primera. Sí. Carlos, tú que eres deportista y, bueno, también, me gustaría hablar del tema del delgado límite entre la aventura, la imprudencia, los límites que al deporte, ¿no? en la montaña. Tal vez los deportes que tú practicas no son invasivos, no, pero bueno, hay determinados deportes que sí que están puestos en tela de juicio, ¿no? En la montaña. No sé si este tema tú lo... Pues sí, esa pregunta yo creo que es la clave de la cuestión de hasta dónde nos adentramos, ¿no? Y por qué, ¿no? Y eso es una pregunta que a mí, pues, casi que te diría que me ha torturado desde que empecé a hacer alpinismo, porque entendí rápidamente que todo lo bonito que tiene, pues también lo tiene de peligroso y bueno, pues que entraña muchos peligros. Y claro, yo creo que solventar eso es la gran cuestión, porque no deja de ser al fin y al cabo una especie de contradicción, ¿no? Con la que vives, hasta qué punto está bien hacer lo que hacemos y hasta dónde llegar, ¿no? Y al final esa fina frontera de la que hablas, ¿no? Toda ella, desde la inteligencia hasta la estupidez, forma parte de la condición humana. Entonces, saber eso, ser consciente un poco de eso, es complicado. Es complicado porque yo no me considero menos estúpido ni menos tonto, pero la verdad es que tengo de las dos cosas. Entonces, al final, saber eso y meterte en grandes aventuras, pero también tengo muy claro que de las grandes aventuras sale lo mejor, ¿no? Y claro, yo creo que siempre digo un poco, me agarro mucho a esa frase que me medio inventé, ¿no? Ser capaz de entrar, pero ser capaz de salir, ¿no? No sé, creo que la inteligencia está en ser capaz de ver tus límites, hasta dónde puedes llegar en ciertos aspectos de la montaña, ¿no? Pues, por ejemplo, yo escalar sin cuerda llegó un momento en que ya no me aportaba más escalar a alta dificultad. Una cosa fácil que tengo muy controlada, pues la puedo hacer ahora mismo, porque entiendo que está bajo muchísimo control, una dificultad moderada y que si me pasa algo, pues es un accidente fortuito como puede pasarme en cualquier momento de la vida. El buscar el extremo absoluto de la escalada sin cuerda, como he hecho vías de octavo grado, pues llegó un momento que llegó a un punto de autosatisfacción tal que sabía que hacer algo más difícil que eso era demasiado arriesgar y se convertía en una locura. La verdad es que en ese sentido fue una suerte llegar a ese punto, a ese límite y ser capaz de sobrevivir, ¿no? Decía uno de los grandes guías, creo que era Patrick de Bellefonds, decía, Pierre Matheu, me parece que era Pierre Matheu, decía, si eres capaz de sobrevivir a los 30 en el alpinismo extremo sin matarte, tienes muchas posibilidades de sobrevivir luego el resto de tu vida, ¿no? Y eso pues siempre lo entendí así y creo que es importante saberlo. Bueno, perdona, es que lo que acaba de plantear Carlos es uno de los fascinantes claves y esencias de la montaña. Es que me parece que también lo decía Don Mendo, en la venganza de Don Mendo, no pasarte, no llegar y no pasarte. Es que ese punto, claro, cada uno depende de sus cualidades, de su capacidad, de su entrenamiento. Cada alpinista hace un alpinismo, pero en cada alpinista hay un reto de saber que tiene que llegar a lo máximo sin sobrepasarlo. Y eso, que puede parecer como una especie de maldición, en absoluto. Si la sabes llevar bien, es algo fascinante. Es una vida de una intensidad que no es habitual, ¿no? Belén, ¿tú te planteas esto ahora que tú estás en carrera hacia adelante, como decimos? ¿Te planteas hasta dónde puedes arriesgar? Sí, claro. Y yo creo que cada año que cumplimos nos lo planteamos más, ¿no? Bueno, a mí me pasa, no pienso igual ahora que cuando tenía 20 años, ¿no? Y esto, bueno, pues es la madurez en todo, en la montaña y en la vida, pero bueno, al final, como decía Carlos, pues es un tema de gestión, ¿no? De saber
conocerte bien, de saber cuáles son tus límites. Evidentemente mis límites son totalmente distintos, por ejemplo, a los de Carlos, pero bueno, yo en mis límites pues intento llegar, sí, a ese borde también que decía Pedro, ¿no? Y saber no pasarte, no es sencillo, ¿no? No es sencillo y yo creo que, bueno, a mí me pasa, ¿no? Te planteas una actividad y hay una parte de mí, ¿no? Que siempre dice, jolín, Belén, ¿qué necesidad tienes, ¿no? De esa actividad que sabes que vas a asumir ciertos riesgos o no, pero claro, todo lo que te aporta esa actividad, ¿no? El crecimiento personal o como decía Carlos, ¿no? Que de esas grandes actividades, cada uno a su grandeza, ¿no? Sale lo mejor, es verdad. Entonces luego las disfrutas tanto que sabes que esa parte de riesgo, bueno, es algo que tienes claro que asumes, pero como otra persona asume más horas de coche o más horas o bueno, o otro tipo de actividades como montar en bici en carretera que también se asumen otros riesgos, ¿no? Yo creo que ¿Y ha habido en vuestras, bueno, esto lo lanzo ahí, es decir, algún momento de verdad de riesgo que habéis asumido? O bueno, hay muchas tragedias en la montaña, o sea que es verdad que no sé si os ha tocado personalmente vivir alguna, que creo que sí, a alguno de vosotros sí que he visto, y yo creo que eso debe ser un momento en el que sí que te planteas decir, oye, merece la pena esto, ¿no? Y ahí, bueno, seguir adelante no debe ser tampoco fácil, ¿no? Carlos, Bueno, es Pedro, un no sé. tema, no es un tema tabú, pero es un No, tema es un duro, tema, sí, es un difícil, tema duro, pero dramático, porque evidentemente yo creo todos hemos vivido alguna tragedia cerca y posiblemente hayamos estado a punto de morir en la montaña. Nos ha pasado una piedra en una pared a 2 palmos de la cabeza. Me ha pasado y las que no seamos conscientes, las que no somos conscientes que pueda haber pasado. No hay duda, es una falacia decir que en la montaña no asume riesgos. Asume riesgos lo más controlados posibles, pero evidentemente asume más riesgos que si te dedicas a jugar al bádminton. Es que eso no hay duda, vamos, es que no hay así, eso es así. Hay muchos factores, la altitud es muy dura, las avalanchas son muy tremendas, son difícilmente controlables, por más técnica que tengas, las avalanchas son un tema complicado. Después, el que en las grandes montañas el agotamiento y el que cualquier cosa se complique y entonces tengas una difícil marcha atrás. Hay riesgos, es inherente al mundo de las montañas y yo creo, esto puede parecer, como antes decía bien Carlos, es una contradicción, pero si ese riesgo no existiera, las montañas no tendrían la fuerza inenarrable, el atractivo casi sugestivo e imposible de renunciar que tienen. Ese riesgo es inherente a vivir las montañas con intensidad y con un crecimiento interior. Lo que ocurre es que no puedes estar siempre al límite del riesgo. Hay unos momentos en la vida y cada uno tiene también un límite y después tienes que saber ir recogiendo velas, como bien decían antes, cuando vas notando que tus facultades, que tu capacidad o que tu nivel de asunción de compromiso va bajando. Carlos, tú ibas a decir algo. Yo creo que claramente la pasión de la montaña, al nivel que sea, efectivamente siempre tiene consecuencias y yo creo, o me gusta decir mucho, que normalmente las consecuencias suelen ser positivas. Y es verdad que hay en tragedia, como en cualquier actividad de la vida humana, en mayor o menor medida, pero yo he aprendido con los años a que existen como dos tipos de riesgos también muy claramente diferenciados, ¿no? Los que vives muchas veces en grandes montañas como en el Himalaya, donde muchas veces no depende nada de ti, pasar por una ladera concreta donde las avalanchas son claras y están cayendo piedras constantemente y no importa la hora del día a la que pases, sabes que asumes un riesgo y de cada uno depende si merece la pena o no, ¿no? Yo creo que históricamente estaba muy, muy diferenciado y era claro que merecía la pena arriesgar en pos de un conocimiento y bueno, pues de buscar algo ahí que no se sabía, que no se conocía de verdad. Y ahora es más una decisión totalmente personal, ¿no? Que creo que aporta sobre todo más a título totalmente personal, ¿no? Y luego están ese tipo de riesgos en los que el error puede ser tuyo, ¿no? Como es escalar en una zona, a lo mejor sin cuerda, pero que es una roca muy fiable, o en solitario autoasegurado en un sitio, o saltar en un paracaídas. Y yo he tenido accidentes muy cercanos, a punto de morir claramente, y la decisión de seguir o no seguir pues es muy dura.
menos dura que la de vivir con lo que ha pasado con amigos que hemos conocido durante muchos años y que nos va a acompañar siempre, ¿no? Y eso yo creo que es lo que te ayuda también a seguir reflexionando y te va a acompañar toda la vida, ¿no? Forma parte del camino, de alguna forma, ¿no? Bueno, siempre se habla de la montaña también como una escuela de vida, porque igual que estamos hablando un poco de fracasos o de tragedias, pues también está lleno de epopeyas, ¿no? O sea que, bueno, no sé, Raúl o Pedro nos ha tocado este tema muchas veces, ¿no? Esas grandes epopeyas, que antes en la sociedad geográfica, que hablamos mucho de los temas de exploración, es verdad que antes muchas de estas epopeyas tenían un objetivo que era el conocimiento, ¿no? El terminar de conocer el planeta, o sea, en los últimos rincones. Ahora ya, pues bueno, con los satélites y con muchas más cosas, no sé si queda todavía, bueno, quedan picos todavía, ¿no? Sin hollar, que se llaman, ¿no? Quedará algunos, ¿o no? ¿No? Y en Marte, la exploración en Marte, sobre bueno, todo. es para decir, sí, nos quedan las pero cumbres de Marte. en la Tierra es inmensa. Quedan muchos, hombre, 8.000 en teoría no quedan. Algún día encontrarán un piquito pequeño de un 8.000 que no ha sido subido. 7.000 quedan algunos por subir. 7.000 queda algunos, sí, sí. 7.000 quedan algunos por subir y 6.000 y 5.000 es que hay veces que no nos damos cuenta de lo grande y fascinante que es el planeta. Hay lugares inexplorados, no, es inexacto decirlo, pero no, es que en el mismo Pirineo todos vamos a los mismos sitios. Hay montañas y hay paredes y hay pequeñas gargantas, en fin. Por falta de objetivos no va a ser. No. Yo creo que es eso, más que nada. No es que queden sitios, digamos, totalmente salvajes, que es verdad. Es que la mayoría del interés se centra en algunos picos, en algunas montañas, ¿no? Entonces la gente se obsesiona con ellas cuando hay otras que no va absolutamente nadie. ¿Por qué? Por el mero hecho de tener 1.500 metros menos. Entonces permanecen salvajes, realmente salvajes. Picos de 5.000, 5.500, 6.000 que no ha subido nadie, porque a nadie le importa. Entonces... Bueno, pues porque el balance entre el compromiso que supone un pico que no ha ido nadie, que tienes que descubrirlo, que no vas a tener allí compañeros y otras expediciones y que todo lo que vas a hacer va a ser a base de un enorme esfuerzo y después no lo van a apreciar, digamos, los grandes medios. He subido a un 6.500 que está al fondo del valle, no sé qué, y la gente dirá, bueno, esto es un friki que se ha ido... Bueno, eso son... La aventura que puedes vivir ahí es tan inmensa y tan potente como quizás más que subir al Everest ahora mismo, por decir algo. Pero quiero decir que se pueden buscar grandes objetivos, lo que pasa es que ahí no consigues dinero, no consigues fama, no consigues apoyo y asumes más riesgos. Entonces, esas montañas afortunadamente quedan para los muy puros, ¿no? Belén, vuelvo a ti porque tú qué has aprendido también para tu profesión, que era lo que te iba a comentar antes, de tu experiencia en la montaña, porque ahora ya has experimentado en ti lo que antes solamente veías teóricamente, ¿no? En tus pacientes, por llamarles así, en tus clientes. Bueno, por una parte, lo que estábamos comentando de la gestión del riesgo, creo que se traduce totalmente a nuestro día a día, ¿no? Porque, bueno, cuando estás ante situaciones comprometidas, el controlar esos nervios, en saber que, bueno, que tienes que sacar lo mejor de ti, estar lo más tranquilo posible por ti, por tus compañeros, ¿no? Creo que eso en el mundo que vivimos hoy y más en una capital como en Madrid, creo que todo seguramente con trabajos pues que al final creo que el perfil de todos los que estamos aquí seguramente igual que buscamos la actividad en la montaña en nuestro día a día, estoy segura que tampoco paramos. Entonces eso lo traduzco también a mi día a día, ¿no? El poder estar más tranquila, la gestión de todas las emociones creo que es lo que más. Y luego, bueno, pues a nivel de trabajo, claro que lo he traducido. O sea, el hecho de, tú puedes estudiar, te puedes leer un artículo científico, una publicación de fisiología en altitud o de la nutrición, pero realmente yo creo que el valor que le doy a mi profesión con mis atletas o con mis deportistas, ¿no? Que yo es que lo vivo en la propia carne, ¿no? Al final, bueno, tanto entreno, porque al final entreno mucho y compito, ¿no? Y estoy en esas montañas haciendo esa actividad. Entonces, para mí, en el día a día de mi profesión es fundamental porque comparto la parte científica con la parte práctica, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Quiero plantear un tema sobre, que es un poco, ya lo ha dicho Pedro, que es el tema, ¿existe una saturación en las montañas como existe la saturación de turismo en determinadas zonas?
y también una banalización a lo mejor, ¿no?, de la experiencia de la montaña. Porque bueno, cuando ves noticias parece ser que hay determinadas cumbres donde se amontona la gente, ¿no? Han sido muy famosas determinadas cumbres y como tú decías, otras en las que no hay nadie. Entonces, no sé un poco cómo se puede combatir, iba a decir, pero sí un poco trabajar para evitar esa saturación de las montañas que no es buena para la montaña y para los ecosistemas, ¿no? Ahí dejo la pregunta. Raúl, tú, dale. ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna solución? ¿Van a poner semáforos en el Everest o van a...? Sí, todos los que llevamos haciendo montaña, y aquí llevan mucho más que yo, pero vamos, yo ya llevo también unos años, sorprende la cantidad de gente ya que escala, que hace muchísimo grado, incluso amigos míos que jamás han ido a la montaña, bueno, me preguntan cosas de escalada deportiva, suben a cotos, etcétera. Por ejemplo, lo de la carrera de montaña es algo realmente brutal, sí, ¿no? es verdad. Hace 30 años te veían correr por el monte y miraban para atrás a ver qué habías robado, y sin embargo ahora... es que es increíble, es realmente increíble. Pero yo sí noto que hay muchísima gente de todos los niveles, pero volvemos a lo mismo. Yo en la misma sierra, ya no en el Himalaya, la gente va a los mismos sitios. Y eso Pedro lo sabe mejor que yo, pero por ejemplo, con Pedro hemos estado a veces en sitios el fin de semana, en invierno, cuando en cotos no puedes ni pasar en coche, donde no había nadie. Lo único que hemos visto han sido huellas de lobo, ¿no?, aquí en Guadarrama. Entonces, es que la gente va a los mismos sitios y sorprende mucho. Esa es mi en percepción. turismo pasa lo mismo. En turismo al final la gente va a los mismos sitios, va a Venecia, va a Barcelona, va a Lisboa, se satura eso y otras ciudades. Pero es verdad que aquí hay un equilibrio tan precario, no precario, pero sí un equilibrio un poco... Claro, y entonces ahora chocamos, que podemos también, yo creo que va a surgir, ¿no?, en el tema de debate, con el tema de la protección. También amigos míos que les gusta mucho la bici me dicen, no, en Canadá podemos bajar en bici, se puede bajar en bici por donde queramos. No, claro, tío, es que en Canadá no son 6 millones de personas al lado de unas montañas pequeñitas, ¿no? Eso yo creo que hay que concienciarnos, que sí, que hay protección, hay normas, hay leyes, pero es que no nos damos cuenta realmente de lo vulnerables que son. Estas montañas en concreto, hablo de las que tenemos cerca, ¿no? Porque claro, luego hay montañas en Canadá, en Alaska, donde no hay nadie y la gente puede hacer lo que quiera, no hay regulación prácticamente, aunque sea un parque nacional, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo creo que nos tendremos que dar primero cuenta de la vulnerabilidad que tienen y a partir de ahí construir, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pedro, Carlos, Belén. Viene bien a ti te viene bien este boom de la escalada y tal, a la que trabajas en temas de materiales. No sé, sí, me imagino que en términos de ventas y tal, pues el mercado crece, ¿no? Y yo quiero ver siempre lo positivo respecto pues eso, ¿no?, a esa parte del mercado profesional mercantil, ¿no? De todo lo que tenga que ver con lo mercantil, pues no sé, me parece que también tiene cosas positivas, ¿no? La economía crece, las oportunidades de trabajo, la manera de expandir un poco la pasión de todo esto, pero es verdad que pues también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? No sé, yo personalmente he estado ahora en 2 sitios, los 2 últimos viajes que he hecho han sido a Kirguistán, unas paredes que estábamos absolutamente solos, increíble, una pared de 1000 metros que tuve la suerte de subir a la cumbre en el último día de la expedición, que ya me ha pasado esto un par de veces, y además a saltar base desde la cumbre de la montaña, ¿no?, un poco más abajo, en un bivac donde dormíamos en la pared y tal. O sea, una aventura única en un sitio tal. Luego estuve en Patagonia, que es uno de los sitios que más se visita y a nivel turístico es una pasada, pero luego para escalar estas agujas, como son muy difíciles de escalar, también se va reduciendo la cosa. Y si ya le das la vuelta a la tortilla y vas por la parte de chilena, donde está el hielo continental, que es como la especie de Antártida en el continente, ¿no? Bueno, el continente sudamericano, ¿no? Vamos a explicarnos bien, que aquí con los geólogos me van a corregir. Carlos, geógrafos. Geógrafos, perdón, un segundo. No pasa nada. Y nada, joder, pues una experiencia única. Aquí no pudimos subir a la cima, no hicimos cima, pero sin embargo el sabor de la aventura ves que todavía existe y que hay lugares no tan remotos donde puedes tener unas sensaciones increíbles y únicas. Y eso yo, vamos, no lo cambio por nada, por ninguna montaña así más masificada ni nada. O sea, a mí, aunque no subí a la cumbre, es una de mis experiencias más bonitas en la montaña que he tenido nunca.
Pedro, tú has estado más en Pido regulación, palabra, ¿no? sí. Vamos a ver, lo que ha dicho Carlos es muy importante. Yo tengo amigos de estos que muy exclusivos que piensan que esto de la montaña se está llenando y se está vulgarizando. Y yo creo que la montaña, como dije en alguna intervención anterior, como algún comentario anterior, la montaña es un bien social, creo que la gente que va a la montaña vuelve cansada y purificada, con comillas, a casa, y creo que a las montañas no se puede negar el acceso, al revés, hay que potenciar la presencia de las montañas, de la naturaleza de las montañas y de la cultura de las montañas en nuestra sociedad. Dicho eso, eso tiene la contrapartida, que es que según y dónde hay que regular, y no cabe otra, porque si no, pues pisamos, destrozamos, ahuyentamos, y entonces el bien desaparece. Pero también es cierto que lo que decíais antes, somos súper gregarios y nos movemos por el camino siempre más fácil. Y para los que conocemos un poco las montañas y hemos dedicado mucho tiempo a ellas, y además también bajo un punto de vista pues, geográfico y exploratorio y tal, no hay ningún problema. Las montañas siguen estando vacías. Eso dice siempre Carlos Soria. Las montañas siguen estando vacías, pero totalmente vacías. Es decir, tú te vas, porque en montaña nos vamos, en Madrid nos vamos o a la Barranca, en una zona de la Maliciosa, para los que no sois de Madrid, o te vas a la Pedriza, Canto Cochino, o te vas al puerto de Cotos, o te vas a Cercedilla. Pero es que si te vas con 20 minutos más de coche a la Sierra Norte, la zona de Ayllón, durante horas estás absolutamente solo. Pero también en Guadarrama. En Guadarrama te vas por encima de los montes de Rascafría. Hay tantas y tantas montañas donde puedes pasar 4, 5, 6 horas sin encontrarte a nadie al lado de Madrid, y un domingo... bueno, pues entonces el conflicto está allí donde van las personas que no conocen mucho la montaña, y que, como haría yo si me voy a ver una ciudad que no conozco, voy a coger una guía o voy a coger algo y voy a ir a los lugares que me van a recomendar y que normalmente van a ser los más fáciles. Pero si quieres buscar la vuelta, la parte de atrás, el envés, lo hay, y lo hay sin problemas. Y puedes estar solo y puedes arrostrar aventura, y puedes descubrir, y puedes buscar el nacimiento de tal río, puedes buscar el árbol que has oído hablar, que es un árbol colosal. Hay 1000 pequeños tesoros en las montañas que siguen siendo, pues dando una posibilidad de aventura y de exploración magnífico. Yo aquí sí que quiero que des una pincelada un poco el tema de la conservación y de las figuras de conservación que hay en las montañas, porque hay deportes, ¿no?, que son un poco incompatibles con las figuras de conservación. Es también un equilibrio difícil, ¿no?, entre determinados, bueno, me estoy acordando ahora del tema del esquí, las montañas y todas esas cosas, ¿no? No sé, esto está sin resolver, ¿no?, del todo, esta convivencia de determinados deportes de montaña y la montaña. Hablar vosotros. Nos metemos en harina. Si queréis, opino. Yo creo que no es tanto en ese caso la legislación, que lo es necesaria, como la concienciación. Es decir, si alguien valora la montaña, sabe lo importante que es y la vulnerabilidad que tiene, me cuesta mucho pensar que se tire desde una cumbre con una bici de 25 kilos derrapando y rompiendo el terreno. Eso no conozco a nadie que lo haga, que realmente ame la montaña. Entonces, lo que falta no es tanto la legislación, que es necesaria, como esa concienciación, el valorar lo que se tiene. Quizá eso viene del tema de consumo rápido, ¿no? De consumir todo lo que tenemos de una forma muy rápida, de hacerlo todo muy rápido, sin pararnos a verlo, ¿no? Que repito, a mí también me gusta la bici, pero hay que encontrar el equilibrio. No sé qué pensarán Belén, Pedro, Carlos, etcétera, de esto, ¿no? Que quizá la clave es la concienciación, sí, es la educación al final de todo, ¿no? Justo la concienciación, ¿no?, y la educación un poco en cultura de montaña, pues al final que no todos tenemos esa cultura de montaña, los que llevamos haciendo montaña de todo, pues nos gusta la montaña por todo lo que incluye, lo que estamos comentando aquí, ¿no? Y el que va un fin de semana, pues no valora la montaña como lo valoramos nosotros. Entonces yo creo que falta esa parte, la regulación tiene que estar, ¿no? Pero esa parte de concienciación que viene también un poco, bueno, pues no sé si debería de haber desde el colegio también asignaturas, ¿no?, que te enseñaran más a fondo el valor de la montaña, ¿no?, y ese cuidado con la naturaleza, que seguro que hay algunas asignaturas que lo imparten en los colegios, ¿no?, pero yo creo que ese es un poco lo que falta. Yo personalmente me considero un neófito en temas de sostenibilidad y tal en general, pero vamos, me sorprendió mucho en Estados Unidos que pues ahí se corta de raíz, en los parques nacionales está prohibido literalmente estar un X tiempo
por las personas, ¿no? Cualquier persona, cualquier tipo de condición no puede estar más de X días al año y ya está, y cortan por lo sano, ¿no? Y no sabes si eso a lo mejor es que están adelantados o qué, como en muchas otras cosas. Luego yo creo que es verdad que el tema de la concienciación es una de las grandes claves, pero claro, el mundo de la educación me parece un mundo tan vasto, tan increíble, ¿no? Que es verdad que yo creo que esa búsqueda del hombre supercivilizado pierde muchas veces en esa rapidez del día a día, en la que estamos absortos en trabajos que al final acabas cayendo también en una rutina donde ni siquiera ese trabajo te aporta tanto como cuando estudiabas para ese trabajo. Te vas metido en una moto que al final pierdes todos esos valores básicos a menos que los protejas buscándolos. La motivación muchas veces no es que, bueno, es que me nace esto y me voy el fin de semana. No, hay que esforzarse, te vas cada fin de semana, te esfuerzas en buscar esos valores y los encuentras, ¿no? Y te das cuenta que eso hay que repasarlo. Ocurre lo mismo con los viajes, las aventuras. Cuando vas a viajes a países remotos más subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues te das cuenta de lo importante que es ese contacto con esa vida que hemos perdido. Entonces, ¿dónde están los límites de la educación y dónde está, ¿no? Cómo llegar a todo eso? Es complicado. Sí, hasta aquí mi discurso. Lo que habéis dicho es lo básico, claro, si todos diera tiempo en 2 semanas a concienciar a todo el país, a toda la sociedad, de que tenemos un reto medioambiental que es clave, que es de las cosas más urgentes y más graves que nos están pasando, y se dieran cuenta de la pertenencia a ese sistema natural, ese tipo de cosas que creo que los que nos hemos dedicado más a esto conocemos, sabemos y hemos interiorizado, pero eso no va a ser posible en un corto ni medio plazo. Hay que luchar por ello, por eso creo en las instituciones, creo que los parques, que los espacios protegidos tienen que existir y tienen que ser flexibles y a la vez duros, porque no puedes poner, bueno, hay una cultura también de la permisividad o de la prohibición, también hay unas tradiciones que están implantadas en esos espacios y que no puedes cortar de raíz. El tema da para muchísimo, pero yo creo que se puede buscar un equilibrio y sobre todo un camino, tener claro unos objetivos. Y los objetivos son que las instituciones, desde los clubes de montaña, las federaciones deportivas, las asociaciones ecologistas, evidentemente las consejerías de educación y de medio ambiente y de las autonomías, etcétera, todos tenemos que remar en el mismo camino y el camino es que la naturaleza, el cuidado y la valoración de la naturaleza tiene que irse asumiendo como uno de los grandes valores del mundo futuro y ya del actual, ¿no? Y eso implica las montañas y cómo te comportas en las montañas, lo que decía antes Raúl, no puedes entrar arrasando porque ese día estás como muy pletórico y estás muy fuerte y entonces bajo por aquí, tiro por allá, piso acá. No, todo eso está lleno de maravillas que explicadas suavemente, no tienes que meterte en grandes profundidades científicas, explicadas con pasión, con divulgación, pero una didáctica adecuada. La gente lo valora, en cuanto lo sabe, lo valora. El problema es que no es fácil difundirlo en el nivel adecuado. Y eso es lo que estamos haciendo en los clubes de montaña, lo que estamos haciendo ahora mismo, hablando de lo que estamos hablando. Es decir, los medios tienen que colaborar, en los medios cada vez hay que darle una visión más ética a la relación con la naturaleza. Y yo creo que se está consiguiendo, está consiguiendo cada vez más. Ahora, es verdad que somos muchos y que el descubrimiento de la naturaleza ha sido masiva en los últimos años, con el crecimiento de las ciudades y más con las pandemias. Entonces, bueno, pues hay un equilibrio complejo en el que por una parte está creciendo el uso, pero también está creciendo la conciencia, pero quizás no van al unísono. Entonces hay que regular y los que tienen esa labor, menudo labor, porque yo conozco espacios protegidos y... El tiempo se pasa muy rápido, nos quedan nada, 6-7 minutos, pero hay una pregunta que es para todos los conferenciantes y dice, creo que esta frase es de Martínez de Pisón, la solución a la masificación del Guadarrama sería pireneizarla, hacerla algo más inaccesible. ¿Qué opináis? Bueno, Martínez de Pisón, que no hemos hablado de él, pero gran referencia también en temas de es profesor de Raúl, profesor mío, amigo de todos, también le conoce Carlos, bueno, lo conocéis, es también miembro de Peñalara. No sé, bueno, dejar ya que estoy, no voy. Quiere decir, bueno, este es un proceso, una vez que hay una gran nevada, parecida a la Filomena, pero en la sierra, en el año 96, y la nevada fue de tal calibre que las carreteras quedaron cortadas, no por nieve que se puede quitar, sino por troncos que había tirado la nieve, en fin.
En ese momento el Guadarrama se agrandó, seguía teniendo 2.400 metros, pero parecía que tenía 2.800 o 3.000. Esto también, otro ejemplo, en Sierra Nevada, que es una montaña accesible porque por sus pendientes no es muy grande, ya las carreteras y los refugios estaban muy altas. Y los mismos montañeros y los mismos gestores del espacio natural decidieron que esos refugios no podían estar tan arriba porque desvirtuaban el aislamiento y la soledad que le da carácter y que le da esencia a la montaña. Y las bajaron. Eso fue contestado por algunos, pero al final se ha revelado como una gran iniciativa. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Es un pequeño tesoro, pero según cómo lo utilicemos, lo podemos desbaratar, ¿no? Mira, nos quedan unos minutos. Yo tenía una pregunta muy general para que contestarais cada uno, pero bueno, si no, pues el que queda muy poco. Era que dijerais algún referente que tuvierais en vuestra relación con la montaña, un personaje, una expedición, incluso un libro o una película que os ha servido de referencia y que aconsejáis. No sé si así muy brevemente os animáis pues todos. Elena, empieza. Venga. Bueno, pues mira, así lo más fácil que me viene a la cabeza y que lo hemos nombrado, me voy a quedar con Carlos Soria. Bueno, por edad, ¿no? Por actitud y por todo, y porque yo creo que para mí pues fue quien me lanzó un poco a la altitud. Hice un viaje con él a Nepal y todo era animarme a que yo tenía que iniciarme en la altura, y bueno, y con él me he metido también en todo el tema de la fisiología de la altitud. Me quedo con él. Desde luego, una gran referencia. Raúl. Bueno, hay libros maravillosos, yo no me voy a poner a hacer un inventario ahora, sí. Pero sí puedo decir que yo he sido de Peñalara durante muchos años también y me llegaba la revista, y cuando era pequeño, con 13, 14 años, no creo que más, yo leí un artículo que me dejó muy marcado que se llamaba Todo o Nada, que era de un ataque a la supercanaleta del Fitzroy, una montaña que antes ha mencionado Carlos, en Patagonia, y aquello me pareció brutal, el todo o nada, aquella descripción de cómo atacan la supercanaleta y tal. Repito, yo cito un articulito que me dejó realmente marcado, porque es una confesión, ¿no? Hay libros maravillosos que Pedro y Carlos pueden citarlos ahora perfectamente. Sí, sí, Luis, claro. Y luego, bueno, es que ha habido tantos personajes que a veces han sido pequeños momentos, ¿no? Yo ahora me estaba acordando, hablas de Peñalara, que como algunos se entere que no lo eres, ya va a haber más que palabras. Pero bueno, aparte de ese pequeño tal, no sé, en Peñalara yo, por ejemplo, la mano que me tendía Teógenes Díaz, ¿no? Aquel primer ascensionista al Torreón de los Galayos. Lo recordaré como un tesoro para toda mi vida, ¿no? Pero luego libros míticos de Bonatti, de Doug Scott, por ejemplo. Doug Scott me parece uno de los grandes personajes a seguir, ¿no? Y luego alpinistas más contemporáneos también, claro. Bueno, vas a cerrar tú, así que... Cierro, pues mira, hay dos niveles, ¿no? Por una parte, el libro, pues un libro... No se sabe por qué, pero hay libros que te marcan pues porque te cogen en una época muy receptiva, y hay un libro de Kurt Diemberger, que es un alpinista austriaco, todavía vive, ya es muy mayor, hizo 8000 hace muchos años y en un estilo vamos, impensable para aquella época. Era compañero de un mítico escalador, Hermann Bull, el primer ascensionista en Nanga Parbat. Bueno, el libro se llama 08000 y sinceramente creo que me marcó porque tiene un aire romántico, pero a la vez del esfuerzo. Está el alpinismo condensado ahí, los de Bonatti también, pero... Y después yo quiero reivindicar a Eduardo Martínez de Pisón. Es que Eduardo le ha dado una calidad cultural y emocional a la montaña, y claro, parece que estoy hablando casi como de un familiar, pues lo siento, pero es que tengo la suerte de que tenemos en Peñalara, en Madrid, en España, un tipo que es magnífico, que habla de las montañas con una hondura, con una pasión y con un conocimiento que no es fácil encontrarlo, y entonces es un personaje de primer nivel intelectual, habla del arte en la montaña, habla de tantas cosas, y las ha vivido porque fue un apasionado y escaló el Midí, y escaló cuando era joven. Y por eso habla del pirineísmo, porque el pirineísmo para él, que vivió mucho tiempo en Zaragoza, se encarna esa mezcla de cultura y de una cultura que viene de la ilustración, porque el Pirineo francés está lleno de cultura muy ilustrada, ¿no? Y bueno, pues Eduardo Martínez de Pisón y sus obras ahí están, ¿no? Y ahí quedan, ¿no? Bueno, pues yo creo que hablar de Eduardo es un broche perfecto para cerrar a esto. Es que parece mentira, pero hemos llegado ya a la hora. Llevamos aquí una hora entre todos, se hace muy rápidamente. Bueno, yo lo dejo con la mención a Eduardo, y bueno, la montaña tiene muchísimos temas de los que hablar y espero que podamos hablar. Pero bueno, esto es un pequeñito esbozo de todas las cosas que se pueden tratar sobre la montaña. Nada, quería dar las gracias a cada uno de vosotros por haber dedicado una hora a hablar con la
Geográfica, y decir a todos que las charlas quedan colgadas en la página web de Be The Travel Brand y en la nuestra de la Sociedad Geográfica, así que se pueden compartir y enviar y ver de nuevo. Así que nada, muchas gracias a todos y a todos los que habéis asistido. Gracias, Lola. Gracias, amigos. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias a todos los Chao. asistentes. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.